Efesios capítulo 4, versos 11 adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Da un aplauso por la palabra. Vamos a orar, vamos a hacer reverencia, Señor. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Señor, háblanos, instruye, Señor, enséñanos, corrígenos. Seas tú, Espíritu Santo, ministrando, tocando los corazones, las vidas. Seas tú, Señor, transformando los corazones, los pensamientos. Toma lugar, Señor, en este templo, Padre. Toma, Señor, los corazones, que nada... Que nuestros oídos estén atentos para escuchar tu palabra. Que hoy, Señor Jesús, podamos entregar todo, rendir, Señor, en esta Santa Cena. Que tú hagas un milagro, Padre, en esta noche, Padre. Cómo no agradecerte, Señor, por la oportunidad que tú me das, Señor. Que tu palabra hable mi vida. Enséñame, Señor, Espíritu Santo. Habla, instruye, Señor, corrígenos. Ayúdanos a seguir, Padre. Necesitamos de tu palabra. Que seas tú hablando, que seas tú obrando en nuestro corazón. Reprende, Señor. Eres tú que haces la obra conforme a tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, hermanas, verdad que la palabra de Dios nos enseña, nos habla sobre la autoridad. Un hijo de Dios tiene que tener autoridad. Amén. El principio de la autoridad está en la obediencia, en nosotros. Cómo nosotros caminamos, ¿verdad? ¿Verdad que Pablo es conocido? Jesús es conocido, los discípulos de Jesús fueron conocidos, los demonios conocían a Pablo. Sabemos quién es Pablo, sabemos quiénes son, pero ustedes quiénes son, le enseñaba la Biblia. Vamos a ir, amén, vamos a ir a la Biblia. Gloria a Dios. Hechos. Así vamos a ir paso a paso, aprendiendo lo que el Señor nos da. Amén. Amén, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Hechos, capítulo 19, versos 15. Escuche lo que dice la palabra, si lo tiene. Amén. Amén. Efesios capítulo 19, versos 15. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos. De tal manera que huyeron de aquella casa, desnudos y heridos. Qué terrible, ¿verdad? ¿Sabe, hermano? El demonio, los espíritus malos y espíritus inmundos conocen tu vida, conocen cómo camina. Si tú tienes autoridad, si tú te sujetas, es importante, hermano, en tu vida estar a cuentas con Dios. ¿Qué es lo que falla? Cuando no hay autoridad, cuando no hay sujetación, está todo desordenado, está todo perdido. A Pablo le conocían los espíritus malos, a Jesús lo conocía. Sabemos quién es Él, sabemos quién es. Hermano, nosotros tenemos que ser conocidos. Tenemos que cumplir en obediencia, en la autoridad, sujetarnos, cumplir, a venir a la iglesia, como enseña su palabra, no dejándonos de congregar. Tenemos que cumplir las leyes, lo que enseña su mandamiento, su palabra, así como Jesús. Él fue sujeto a la voluntad del Padre. Él no hacía su voluntad, sino Él hacía al Padre, la voluntad del Padre. Amén. Enseña en Filipenses capítulo 2, versos 8, haciéndose obediente hasta la muerte, Jesús. Amén. En muerte de cruz. Él fue enmudecido. Él iba al matadero como un cordero. Amén. Amén. Él entregó todo. Fue obediente a la palabra. Que se haga la voluntad del Padre. Él andaba conforme a la voluntad del Padre. Enseñaban: no se puede hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio justo es, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso enseña San Juan capítulo 5, verso 20. Entonces la doctrina que Jesús tenía no era de Él, era la doctrina del Padre. Así enseña la palabra: yo hago siempre lo que a Él le agrada. ¿Y nosotros estamos haciendo lo que a Él le agrada?
¿Será que nosotros obedecemos en todo lo que tenemos que cumplir en la iglesia? Así también afuera, así también en tu hogar, como madre, padre, esposo, hijos, todo. Hermano, si nosotros no tenemos principio de autoridad en obediencia, ¿qué pasa? ¿Por qué no hay eso? Porque no hay sujetas, no se sujetan. No hay esa obediencia de sujetarse. Hoy todos quieren hacer a su manera, conforme a sus pensamientos, que esto está mal, esto está bien, pero es importante sujetarse, hermano. Sujetarse a los pastores, obedecer a vuestros pastores, amos terrenales, así también en el gobierno, así también en su trabajo, en su escuela, en su estudio, en todo. Para esto está establecida la ley de este mundo y después las leyes de lo que Dios ha puesto, para que nosotros podamos ser bendecidos y tengamos autoridad. ¿Cómo el diablo va a salir, va a huir si no te sujeta a tu pastor? No cumple lo que debes hacer en la iglesia, allá afuera, no está sujetado a nada. Entonces no hay obediencia. ¿Qué pasa? El diablo se ríe, se burla, así como habló el espíritu inmundo malo a Pablo. Conocemos, a Jesús conocemos, sabemos quiénes son, pero otros que venían a reprenderle, ¿quiénes son ellos? Que ellos no estaban sujetos, no estaban en obediencia. Es importante, hermano, que usted esté en obediencia todos los días, llegar a la iglesia, así también en todo ser obediente en la oración, en la palabra que usted está hablando, tiene que vivirla. ¿Amén? Amén. Dame un aplauso al que vive. Nuestro Padre es glorificado cuando usted anda en obediencia. Cuando usted camina en principio de autoridad, cuando usted sabe de dónde viene, de qué iglesia pertenece, cómo es tu denominación, sabe que está sujeto a tu pastor, a tu pastora, está sujeto a lo que tiene que hacer, que cumple tu ministerio, que te llamó el Señor como apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Todo eso que usted está en la danza, o está cantando, o está tocando, o está evangelizando como evangelista, todo eso depende de tu obediencia, depende de tu decisión. Porque aquí no venimos a obligar a nadie, hermano. A la iglesia no se viene a obligar, se viene a una obediencia de conversión, de obediencia de que tú quieres ser salvo, empiezas a obedecer para tener autoridad sobre aquellos que se levantan contra la verdad. Amén. Oh, gloria a Dios. Así, dame un aplauso, Señor. Dame un aplauso al que vive. Dame un aplauso. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Entonces, requisitos para ejercer la autoridad espiritual. Es necesario, hermano. Usted tiene que estar en obediencia. Todo lo que está hablando, vivir la palabra de Dios. Amén. Así tiene mucho, entonces, que sujetarse. Debemos estar en obediencia, en la autoridad, así como esposo, esposa, cómo se sujetan hijos a padre, a madre, así en su trabajo, en su responsabilidad, en todo. Eso es importante. Y en la iglesia, que debes hacer como te mandan los siervos, los pastores. Amén. 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 Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso. Debemos tener ese principio de humildad, de reconocer, hermano, que si nosotros no somos obedientes, no vamos a tener autoridad. Vamos a ir a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versos 11. En lo que requiere diligencia, no perezoso, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. 12. Romanos 12, verso 6. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profeta, use conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, y el que exhorta, en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, hermano, en lo que quiere, en obediencia, usted toma esa autoridad.
Amén. Amén. Principio de autoridad tiene que estar en tu vida. Si no hay autoridad, vas a hacer lo que quiera, la iglesia va a hacer lo que quiera y todo va a ser un desorden. Todo va a ser sin autoridad, está mal, hermano. Entonces tiene que haber autoridad sobre tu vida para que cuando alguien se levante contra ti, cuando alguien hable contra ti, para reprender, para defenderte, tendrás autoridad para echar fuera todo ese espíritu malo que hoy conocen tu vida, conocen tu debilidad, conocen lo que sos obediente a tu diezmo o si sos obediente a los pastores que te sujetas y que cumplen de congregarte, no como costumbre que otros dejándose de congregar ya como costumbre, no. Importante, hermano, que usted se ponga cuenta en todo lo que muchas veces falla, ¿verdad? Muchas veces se falla y así se va enfriándose el pueblo de Dios. Así se va decayendo en la oración, en la lectura, así en su hogar, en su trabajo, en todo el diario de vivir, en su hábito, ¿cómo está? Amén. Amén, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, dale un aplauso. Dale un aplauso al que vive, dale un aplauso fuerte, fuerte. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre, Padre, cómo no agradecerte. Así vamos a ir a Hebreos, capítulo 10, versos 25. Amén. Amén. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, en tanto más cuanto vayáis, que aquel día se acerca, hermano. Aquel día se acerca. Hermano, tenemos que estar preparados y sujetarse en todo. A la ley de este mundo, a la ley de Dios. En obediencia, hermano. Si somos desobedientes a vuestros pastores, que somos desobedientes a Dios también. Si no obedecemos, no cumplimos como hermanos, como cristianos, lo que tenemos que hacer. Dios, ¿qué estará mirando? ¿Será que te va a honrar? No honra, hermano. A Dios no le agrada la desobediencia. Verso 23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos el amor a las buenas obras. El Señor te llamó, hermano, para que tú trabajes para la obra que cumpla el ministerio que tú tienes en tu vida, que tú debes hacer, porque tú quieres cambiar y hacer conforme a tu voluntad. No. Cuando uno tiene ese deseo de sujetarse y de tener autoridad y de cambiar, es necesario, hermano, que ande en obediencia. Es necesario que empiece a congregarse, a cumplir con los requisitos donde usted tiene que hacer en su trabajo, en su hogar, en su escuela, como cristianos, en la iglesia. A donde vaya, usted tiene que actuar en obediencia, sujetarse. Es como la oveja perdida. La oveja perdida, ¿qué pasa? No se sujeta, está perdida. La oveja perdida necesita su pastor. Entonces nosotros necesitamos también de nuestro mayor, de nuestros amos mayor, que nos enseñe, que nos instruye, que nos exhorte, que nos discipline. Amén. Entonces todo esto viene en la obediencia de nosotros. ¿Cómo estamos, hermano? ¿Será que nuestro pastor sabe cómo estamos nosotros? Porque sabe nuestro pastor, nuestra pastora tiene que saber si estamos dando un buen testimonio para poder cantar y obrar en la iglesia, poder predicar en las calles y poder salir a cumplir el ministerio. ¿De qué sirve predicar si después tu vida no concuerda, no es lo que hablamos? Entonces los demonios se burlan, se ríen y juegan con tu vida. Y te van a destruir si seguís así. Te van a llevar a eso que, ¿cómo le hicieron? A Pablo le conocían, a Jesús le conocían, pero los otros, ¿quiénes eran? Lo mandaron desnudo, golpeando, le mandaron mal. Así el diablo juega, hermano. Entonces, ¿sabe el demonio quién eres tú?
si te sujetas, estás en obediencia, vas a tener autoridad. Vas a tener autoridad para reprender todo. Cuando tú tienes una lucha en tu casa, en tu hogar, vas a tener autoridad para que no se levante tu propia familia. Amén. Para que no se levante el enemigo. En todas partes está el enemigo queriendo que anden desobedientes, que te vayas un lado a otro lado y confundirte. ¿Y cuándo? Hermano, esto está pasando. Esto está pasando en muchos que no quieren sujetarse a sus pastores, a sus pastores, no quieren obedecer en obediencia cómo tiene que caminar en la iglesia. Y así también afuera, hermano. Porque allá afuera está el pecado, ahí está la desobediencia del hombre, la maldad que hoy estamos viendo. Amén. Un aplauso al Rey de Reyes. Cristo vive. Cristo vive, hermano. Cristo vive. Santo, santo es tu nombre, Señor Jesús. Así que la autoridad proviene de Dios, hermano. Amén. El cristiano siempre tiene que mantenerse en autoridad, en obediencia. Porque el diablo va a destruirte si no. Y para esto tenemos que ser fiel. Fiel a su palabra. Obedecer en todo. En todo, hermano. ¿Verdad que cuesta, verdad? ¿Verdad que es difícil? A nadie le gusta sujetarse y ser reprendido. Y que la palabra, que muchas veces uno se va a sentir que conocen tu vida y te tiran indirectas, te tiran directas. Pero no, hermano, esto es de parte de Dios. Esto Dios quiere cambiarte, quiere enseñarte, quiere a seguir, que inste más a las cosas espirituales. Porque muchos así, después por no sujetarse, se han turbado, se han descuidado de entrar a la presencia de Dios. Han dejado el amor de Dios. Han dejado después, ¿qué pasa? Así muchos se han vuelto atrás. Por no sujetarse, por no obedecer a la palabra de Dios, hoy están lejos, hermano. Así, hermano. Entonces es necesario que usted se sujete a la palabra de Dios, en obediencia a sus amos, pastores, así a los hermanos, cómo debe caminar en la iglesia y allá afuera. Si no, ¿quién va a ser de bendición en la desobediencia? Nadie. Nadie va a ser bendecido en la desobediencia. Nadie, hermano. Usted va a ofrendar, va a diezmar, va a abrir la ventana de los cielos el Señor. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Amén. Así también en todo, hermano. Usted es obediente a su pastor, cumple, viene temprano a la iglesia, está orando, está intercediendo. Qué hermoso, ¿verdad? Qué lindo vivir la palabra. Qué bueno es cuando usted guarda la palabra en su corazón. Va a tener vida, hermano. Va a guardar su vida del peligro. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a Efesios. Efesios capítulo 4. Gloria a Dios. Versos. Le damos la lectura. Amén. Versos 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrinas, por estrategia de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Amén, gloria a Dios. A fin de que nosotros, hermanos, lleguemos a la unidad de la fe, lleno del conocimiento, la palabra de Dios, para que no seamos como un niño fluctuante, que a donde como en el río o en el mar, cómo la ola se mueve de aquí para allá, o el viento, que usted no sabe de dónde viene, a dónde va. No seamos como eso, sino que estemos cimentados en la palabra de Dios. Cuando usted se sujeta, tendrá autoridad, hermano. Cuando usted anda en obediencia, usted va a tener autoridad para reprender y va a tener autoridad sobre su vida. Si no, el diablo se burla de usted, hermano. El enemigo se burla y juega. Qué feo jugar con el pecado, hermano. El diablo no juega a ser diablo. Nosotros no estamos jugando a ser cristianitos.
Somos hijos de Dios y tenemos que tener autoridad. Y para tener autoridad tenemos que tener obediencia. Corazón obediente a la palabra de Dios, reconociendo esa humildad que si nosotros hacemos nuestra voluntad va a salir mal. Es necesario que nosotros hagamos la voluntad del Padre, como Jesús enseña: Padre, que se haga tu voluntad. Enséñame qué está bien, qué está mal. Ayúdanos. Así, hermano. Amén. Amén. Dale un aplauso al que vive. Oh, gloria a Dios. Así, hermano, vamos a poder andar en la vida nueva. Vamos a vivir entonces en esta batalla victorioso, bendecido. Así vamos a dar un buen testimonio como luz. Así vamos a ser instruidos en la verdad y nadie nos va a engañar. Ningún espíritu de error vendrá a engañarnos. Porque estos tiempos, dice su palabra, que muchos van a apostatar de la fe y serán engañados. Hoy, estos tiempos, cuando más tienes que prepararte, que Jesús puede venir en cualquier momento. Amén. Amén. Así que, hermano, usted medita en la obediencia. ¿Qué está pasando con su vida? ¿Qué está faltando? ¿Qué es lo que usted no puede dejar y te domina y el diablo se burla? Así como se burlaron de aquellos hombres que querían reprender. Hermano, a Pablo le conocían, a Jesús le conocían los demonios, los malos. Pero ¿será que a tu vida te conocen? ¿Será que tendrá autoridad y te sujetas a la palabra de Dios, a la ley, para poder ser vencedor por medio de Él que nos amó? Amén. ¿Será? Amén. Dale un aplauso. Dale un aplauso. Él vive, Cristo vive. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo es tu nombre, Señor Jesús. Entonces, hermano, hoy noche de Santa Cena, usted se va a examinar. Usted va a ponerse a cuentas con Dios. Porque, hermano, verdad que a veces nos cuesta llegar temprano a la casa de Dios y estar orando 15, 20 minutos. A veces nos cuesta estar en la vigilia, en el ayuno, cumplir, sujetarse a los pastores cuando tenés que hacerlo. Cuando tenés que estar. Para esto nos llamó el Señor, para la luz. El Evangelio, hermano, es para que se predique a todas las naciones, a tu familia, a tus vecinos. Como buen testimonio que tú das, empieza entonces a hacer en obediencia y tener autoridad sobre los demonios que se levantan. Amén. Entonces ahora vamos a clamar a Dios, vamos a pedir a Dios que Él nos dé esa autoridad. Pero es necesario que nos pongamos a cuenta, hermano. Es necesario que ustedes examinen su corazón qué es lo que está fallando a Dios. El Señor le conoce, Padre. El Señor le conoce. Padre, en este lugar, Señor, glorifícate. Cierra tus ojos. Amén, gloria a Dios. Cierra tus ojos. Alabado sea tu nombre. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, empieza a clamar a tu Padre.